Vamos a comenzar con la primera charla de esta serie de clases sobre budismo mahayana. Es una pequeña introducción porque el tema es bastante grande. La verdad es que yo no soy experto al 100% en budismo mahayana, pero sí puedo platicarles por lo menos ideas centrales, los básicos, desde una perspectiva mm, del budismo tibetano. El budismo tibetano, pues, es una escuela mahayana con una subdivisión que se llama Vajrayana, que corresponde más a el ritual. Y Mahayana no es necesariamente ritual, pero en algunas ocasiones, pues sí involucra el Tantra, ¿no? Pero además del budismo tibetano, pues está también el budismo Zen, el budismo Chan, el budismo Tierra Pura, eh, y otros que no recuerdo cómo se llama ahorita, el nombre de los tipos de budismo, y todos ellos son considerados budismo Mahayana. Eh, entonces, la verdad es que es un tema bastante grande. Entonces, veremos solo algunas cosas, algunos puntos muy básicos, ¿ok? Eh, De alguna forma ya había platicado del budismo Mahayana en otros cursos que había dado de Active Dharma, pero como que no había dado una serie de clases con tanta detalle como lo vamos a hacer en esta ocasión. Entonces, igual y ya conocen algunas de las ideas principales, algunos de ustedes. Si alguien pues está tomando clase conmigo por primera vez y tiene alguna duda, pues levante la mano, por ahí andan mis gatos, ¿eh? Entonces van a ser también ahí sus desmadres de repente, ¿no? Perdón si se me cruza en la cámara alguno. Em, y levanten su mano y les respondo dudas sin ningún problema, ¿no? No tenemos que esperar hasta el final para sesión de preguntas. De hecho, puede ser una plática bastante abierta esto, ¿ok? Entonces, primero, yo creo que valdría la pena hablar de cómo eh, se dio, ¿no? Esta tradición. Y cuando fallece el Buda, que fue hace como 2500 años o más, un poco más, como 2550 años, pasan como un par de siglos y empiezan a surgir las primeras ideas de esta tradición del Mahayana, pero pues no se llamaba así en ese momento, sino era algo como, pues todavía parte de, pues el budismo que había en ese entonces, ¿no? Em, Estamos hablando de como un siglo antes de, de Cristo, y luego después de Cristo, como 2 siglos después, ya se había estabilizado esta escuela. Me dice me dice mi internet que está este, mala conexión, pero me siguen escuchando, a pesar de que mi cámara está toda lenta, ¿o no? Sí, Sí, es la cámara solamente, parece que se está trabando un poco, pero el audio está bien. No importa si la cámara se traba, con que me escuche. Entonces, como 2 siglos después de Cristo, ya se había establecido la tradición del budismo mahayana. Y principalmente, o sea, son varias ideas las que ocurren. Voy a ir mencionando las diferentes partes, porque no es como una sola cosa, sino son varias ideas que surgieron. La primera idea es la del Bodhisattva. Antes del budismo Mahayana, el ideal en el budismo era lograr volverse un arhat, se llama. Arhat significa en español alguien digno, ¿no? ¿Digno de qué? Digno de ser
venerado, de ser admirado, porque ya habría logrado su liberación, había logrado la iluminación, ¿no? Entonces, quien tenía ese logro se le llamaba Arhat, se había librado de reencarnar en Samsara y pues ya estaba en Nirvana, digamos que alguien que se había liberado por completo del ego. Y después, eh, como que la gente empezó a decir, bueno, ¿por qué no le tiramos mejor a lo que el Buda hizo, ¿no? O sea, el Buda dijo muchas veces que antes de llegar a esta vida en la que él reencarnó como Siddhartha, en sus vidas pasadas él era un bodhisattva. ¿Y qué es un bodhisattva? Pues era alguien que estaba medio despierto, de alguna forma, y que su intención era practicar el Dharma para poder iluminarse para el beneficio de todos los seres. Eso era lo que decía el Buda una y otra vez. Entonces, la gente eh, en ese entonces, como 2 siglos después de Cristo, dijo, no, pues es que hay que tirarle a eso, ¿no? O sea, no estar buscando nada más la liberación personal, sino iluminarnos para el beneficio de todos los seres. Y ahí cambió la intención. La intención era ahora practicar para el beneficio de los demás. Y poco a poco eso se volvió como que muy importante y eso se volvió un pilar de el budismo mahayana, que te volvieras un bodhisattva en lugar de un arhat, ¿ok? Esa es la primera idea importante. Luego la segunda idea importante del pensamiento mahayana fue una evolución de la enseñanza de el no es yo, que no se puede establecer el yo. Si recuerdan, en el budismo Theravada, en el Pali Canon, pues el Buda da muchos sermones en donde él dice que el yo no se puede establecer, ¿no? Lo dice como 1000 veces por todos lados, dice que si los fenómenos son impermanentes, el yo no se puede establecer, si surgen de forma independiente, el yo no se puede establecer, o sea, si está en constante cambio este proceso, este cuerpo, esta mente, ¿cómo puedes decir que hay un yo definido, ¿no? Establecido. Entonces, esa idea, después de que fallece el Buda, poco a poco se lleva hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y la gente que empieza a conformar el pensamiento mahayana dice, bueno, pues yo creo que tampoco se puede establecer más cosas. O sea, no se puede establecer el yo, pero tampoco se puede establecer el yo de otras personas y tampoco se puede establecer el yo, entre comillas, de los objetos, de la realidad, de los fenómenos. Entonces, básicamente, se van contra toda la realidad fenoménica. Digamos que el Mahayana dice, no, pues es que todo en la realidad fenoménica tiene su propio ego. O sea, en la pared, el decir que la pared existe es como si designáramos un ego a la pared. Decir que el suelo existe es como si dijéramos que el suelo tiene su identidad, ¿no? La identidad propia del suelo. Y los sonidos, las sensaciones, todo lo que aparece en la realidad fenoménica se ve como si fuera una identidad ilusoria y el Mahayana dice, pues hay que refutar todo eso, o sea, no es nada más dejar de establecer el yo, sino también dejar de establecer el resto de la realidad fenoménica. ¿Por qué? Pues porque está equivocado. O sea, todo lo demás, la pared, el cielo, el aire, el suelo, el agua, el sol, los sonidos, todo es impermanente, todo surge de forma dependiente, o sea, nada tiene existencia independiente. Entonces, ¿por qué vamos a establecer todo lo demás? Y eso ya se vuelve una idea pues muy profunda en el Mahayana que lleva a la idea del vacío. O sea, el vacío sí, o sea, el Buda habló del vacío en algunos sermones, pero no era una idea central. La idea principal del Buda era el no yo, el no es yo, que no se puede establecer el yo. Pero después,
la idea del vacío, de que la realidad es vacía, es decir, que nada posee existencia inherente, pues ya es una idea posterior que proviene de los razonamientos del Buda y cobra mucha fuerza. Los filósofos budistas hacen bastantes tratados en donde eh, hablan sobre este vacío, estas consecuencias radicales de la perspectiva budista que básicamente es una nueva forma de hacer metafísica, ¿no? Según las enseñanzas del Buda. Y luego, después de o sea, esta idea de el vacío, otra idea también como que se empieza a gestar en las comunidades budistas que empezaron a reinterpretar las enseñanzas del Buda. Y una de ellas es pues la compasión, ¿no? Cuando el Buda enseñó, él habló de la compasión como uno de los estados que se cultivan en meditación. Era uno de los cuatro inconmensurables, ¿no? Si recuerdan, alguna vez he platicado sobre estos cuatro inconmensurables, que son la bondad, eh, la compasión, es el segundo estado inconmensurable. El tercero es la empatía, el gusto porque otros sean felices. Y el cuarto inconmensurable es la ecuanimidad. Y él decía que si cultivas estos cuatro estados, contribuyes a que te liberes, ¿no? El apego, y contribuyes a que tengas un despertar espiritual, a que veas la realidad tal y como es, ¿no? Y siglos después, la gente dice, no, pero es que esto de la compasión, pues se puede extender a todos los seres. O sea, no es nada más así como vamos a tener compasión por uno mismo, sino vamos a cultivarlo por todos los seres. Y la idea se apoya mucho en el ideal del Bodhisattva que ya mencioné antes, que era lo que el Buda había hecho en sus vidas pasadas. Entonces dicen, vamos a ser igual que el Buda, vamos a practicar el Dharma en nuestras vidas con la intención de volvernos un Buda para el beneficio de todos los seres. O sea, esa última frase, para el beneficio de todos los seres, es justamente esta extensión de la compasión más allá de ser una simple práctica de meditación, sino en lugar de nada más sentarnos a meditar y cultivar compasión por todos los seres, vamos a actuarla y llevar la compasión hasta sus últimas consecuencias en todos nuestros actos, en toda nuestra práctica del Dharma y empezar a ver esto como un, un vehículo que incluye a toda la gente y no nada más a mí mismo. Es decir, el pensamiento mahayana trata de una liberación universal. Y esa es una idea que no estaba fuerte cuando el Buda enseñaba. El Buda nada más hablaba de librarte de tu sufrimiento y liberarte de reencarnar en samsara. O sea, tú practicas el sendero óctuple y eso es lo que pasa. Dejas de reencarnar en samsara. Punto. Y ahora el pensamiento mahayana es, tú practicas el Dharma para que ayudes a que todos los seres se liberen de samsara. Esa es como la idea, ¿no? Otra idea importante de la tradición mahayana es que mm, en el Pali Canon, pues se habla del Buda como alguien que existió, ¿no? Es decir, que hubo un Buda histórico, que era un humano, que se llamaba Siddhartha, que practicó espiritualidad y se iluminó. Y cuando se iluminó empezó a enseñar, y esto que enseñó se le llamó el Buda Dharma, es decir, el Dharma del Buda. El Dharma, pues era una palabra que ya existía en la India, ¿no? Pero ahora esto que enseñaba el Buda, pues se volvió la base para el budismo. Y después, el Buda falleció y ya no hubo otro Buda, ¿no? O no ha habido otro Buda hasta ahora, ¿no? Es lo que se sabe. En el futuro vendrá uno, pero
No ha habido otro como el Buda Gautama. Y en el Mahayana, en el pensamiento Mahayana, surgió la idea de que el Buda no solamente era este personaje histórico, sino que también era un ser cósmico, eterno. Es decir, es un suceso que está presente todo el tiempo. La mente búdica se le llama, ¿no? O sea, el Buda se ve como algo que está presente en todas partes. La mente búdica o naturaleza búdica es algo que está dentro de todos los seres y eso es algo que se contempló como de una forma nueva, diferente a lo que se percibía antes, ¿no? Cuando fallece el Buda, pues la gente dice, pues ya no hay Buda y vamos a estudiar el sendero óctuple y tan tan. Y siglos después empezaron a llegar estas ideas y también se habló de otros Budas que estaban en otras dimensiones, que estaban enseñando y que hasta la fecha enseñan todavía. O sea, no es nada más el Buda histórico, sino que hoy en día existen estos otros Budas y enseñan a través de revelaciones en otras dimensiones, porque la mente búdica, el Buda es un suceso universal, cósmico, presente en todas partes, ¿no? O sea, casi casi como si habláramos de Dios, pero no está entendido como Dios, ¿no? Sino como un suceso iluminado, lo podemos llamar de esa forma, ¿no? Y la otra idea muy, muy importante en el Mahayana es que cuando el Buda estaba enseñando, decía que él adaptaba su enseñanza según las capacidades de las personas, según el contexto. Y sí, si tú lees los sermones del Pali Canon, pues te das cuenta que hablaba de una forma con campesinos, hablaba de otra forma pues, con los reyes, y hablaba de otra forma incluso hasta hablaba con asesinos, con yogis, con como domadores de caballos, ¿no? También hay varios sermones eh, que adapta él su enseñanza según el entendimiento de cada persona, ¿no? Y a esta adaptación se le llama medios hábiles. Los medios hábiles es que el Buda posee la habilidad de enseñar el Dharma según cada persona y cada persona comprende gracias a esta habilidad que tiene, esta destreza que tiene el Buda de adaptar el Dharma, ¿no? Entonces, pues eso es muy visible en el Pali Canon y pues muy visible en el budismo Theravada, en las comunidades budistas posteriores a la muerte del Buda, pero la idea de medios hábiles evolucionó después en el pensamiento mahayana y se dice que dado que el Buda adaptaba la enseñanza según las capacidades de las personas, el Buda enseñó el Dharma a personas muy avanzadas de forma muy avanzada, pero estas enseñanzas se volvieron secretas para ser reveladas cuando el mundo estuviera listo. Eso fue lo que se empezó a decir en estas comunidades que formaron el Mahayana después. O sea, que hubo enseñanzas secretas que dio el Buda que no se revelaron sino hasta siglos después de su muerte, ¿no? Eso es como un pilar muy importante del budismo mahayana, estas enseñanzas secretas. De hecho, el budismo tibetano se maneja de esta forma, o sea, el budismo tibetano tiene enseñanzas que fueron reveladas siglos después. De hecho, hubo
enseñanzas que se revelaron en el siglo XX y que se han impartido por todos lados. Algunas de esas enseñanzas yo las he recibido y son enseñanzas que estuvieron escondidas, ¿no? ¿Escondidas dónde? Pues escondidas en varias partes. Algunos dicen que estaban dentro de las rocas, ¿no? O sea, que estaban en el fondo de lagos, dentro de montañas, de cuevas, y también estaban escondidos en la mente de practicantes muy avanzados. Entonces, estos practicantes muy avanzados de repente llegaban a un nivel súper, súper puro y se abrían estas enseñanzas, como que se desbloqueaban y se revelaban, ¿no? Entonces, pues, el Mahayana está compuesto por una serie de sermones que no dijo el Buda histórico, sino que se revelaron más adelante en todos estos lugares, de todas estas formas, en diferentes momentos en la historia, diferentes siglos, en diferentes dimensiones. O sea, la transmisión del Dharma ya se volvió como un suceso cósmico, ya no era nada más de entre humanos. Y de ahí surgieron sermones mahayanas muy importantes que se estudian hoy en día, como por ejemplo el sermón de el loto, se le llama. Está también el sermón o sutra este, de Vimalakirti. Ese sutra básicamente dice que la práctica del Dharma es para todos los seres y que no es solamente para monjes, que no es solamente para comunidades monásticas como se usaba siglos antes en estas comunidades que estudiaban solamente el palicano. Como que estaba muy cerrado la práctica del Dharma a gente que se volvía monje y que entraba a monasterios. Y luego llega un sermón muy importante que es el de Vimalakirti, en donde básicamente dice, no, o sea, el Dharma lo puede practicar cualquier persona, y eso le da al Mahayana pues una característica muy importante que es, esto es para gente laica también, no solamente para monjes. De hecho, Active Dharma está basado en esta idea, principalmente, en que cualquier persona puede empezar a practicar el Dharma. No va a ser fácil. De hecho, alguien que se va a un monasterio, se vuelve monje, lo hace para retirarse del mundo, retirarse del sistema, retirarse de la locura, ¿no? Que es este, la sociedad, y eso acelera tu purificación. Pero quien practica el Dharma siendo laico no se retira de la locura, entonces pues está expuesto a todas sus adicciones, a todos los placeres, a toda la neurosis colectiva. Pues es bien difícil practicar el Dharma siendo practicante laico, pero el Mahayana dice, lo puedes hacer y hay que cultivarlo de esta forma, ¿sí? Y bueno, pues estas ideas cobran mucha, mucha fuerza y se extienden por Asia, ¿no? Este, llegan a China, llegan a Japón, a Vietnam. De hecho, pues por ahí hay un maestro, bueno, ya no, acaba de fallecer, que escribió muchos libros, muy famoso, que se llama Thich Nhat Hanh. No sé si lo conozcan, pero ese maestro es súper mahayana, ¿no? Es de Vietnam. Y luego el mahayana, pues, evoluciona todavía más y surge el Vajrayana. El Vajrayana, digamos que tiene la misma intención, que es beneficiar a todos los seres, o sea, practicar el Dharma para el beneficio de todos los seres, pero ya no lo hace solamente mediante la meditación, la filosofía o el estudio de los sutras, sino que lo hace a través de la magia, del esoterismo. Y entonces el Vajrayana, digamos que toma muchos elementos del Tantra de la India. El Tantra de la India es algo muy complejo. Hay muchas tradiciones védicas, o sea, que no son budistas,
en donde se usa la magia de la India para acelerar la purificación y básicamente eso se hace mediante la iniciación, mediante un gurú, mediante la suposición de que todo en la realidad es puro, todo posee naturaleza búdica y uno puede acceder a esa naturaleza búdica a través del ritual, rituales secretos. Entonces, esa idea que está presente en tradiciones védicas, en tradiciones hinduistas, se va también al budismo, florece y surge el Vajrayana en el budismo también, pero el Vajrayana no es una práctica que es solamente del budismo, es también de tradiciones védicas. Digamos que el Vajrayana o Tantra es esta magia que está presente en un sinfín de escuelas de la India, budistas, no budistas, este, teístas y no teístas, y esto es lo que llega al Tíbet y también llega a Japón y también llega a Corea, creo, y, y florece así, ¿no? Esa es la práctica que yo recibí en 2008, o sea, cuando yo empecé a practicar, mi maestro era del budismo tibetano y pues la escuela era el Vajrayana, entonces lo que me dieron a mí era solamente ritual, ¿no? Pero estos rituales están dentro del Mahayana, es decir, tú practicas tantra, tú haces magia budista para que te ilumines rápido para el beneficio de todos los seres. Sigue siendo el mismo objetivo, sigue siendo el mismo fin. Lo único que cambia son los medios. De hecho, esa es otra versión de este concepto de medios hábiles. Es decir, se dice que el Buda enseñó el budismo esotérico de forma secreta para gente que estaba lista, para gente con la capacidad de realizar estos rituales mágicos. Y si tú practicas estos rituales mágicos, no es necesario que estudies los sutras a profundidad, no es necesario que estudies la filosofía budista. O sea, con el solo hecho de hacer estos tantras, ¿no? Este budismo mágico, entiendes, despiertas, ¿no? Es un medio hábil. O sea, ya no se basa en la palabra, se basa más en la magia, en el símbolo, muy simbólico. Entonces, bueno, eso es Mahayana a grandes rasgos. Voy a ver rapidísimo los comentarios antes de seguir. ¿Dónde está el chat? Si alguien tiene una pregunta, adelante, ¿eh? Decía William, Padmasambhava no fue el segundo Buda. Pues hay varios que se les llama de esa forma, ¿no? O sea, esto del segundo Buda no es propio nada más del budismo tibetano. O sea, seguro en el budismo Zen hay otros que creen que hubo otros Budas, ¿no? Como por ejemplo Dogen. Dogen era un maestro Zen muy importante, entonces muchos lo consideraban como un segundo Buda, ¿no? Y luego en el mismo budismo tibetano, Padmasambhava, pues era alguien que se consideraba como un segundo Buda, pero también hubo otro lama muy importante que se llama Longchenpa, y a él se le considera otro segundo Buda. Entonces, como que todo el mundo dice, ah, este es el segundo Buda, pero en realidad hay muchos, ¿no? O sea, no es algo así como fijo. Yo pienso más bien que el segundo Buda ni siquiera ha llegado. Es Maitreya y se supone que va a llegar pues en el futuro, cuando ya no haya Dharma, cuando ya haya desaparecido todos los maestros, cuando todo se haya ido a la mierda, va a llegar otro Buda y va a enseñar otra vez, va a girar la rueda del Dharma otra vez para que la gente despierte de nuevo, ¿no? Porque en la cosmogonía budista y también hinduista, pues el tiempo es cíclico, no es lineal. O sea, hay como que eras muy luminosas y luego decaen y empiezan eras muy oscuras, se pone muy culero todo,
y luego otra vez se acaban esas eras oscuras y surge otra era luminosa, y así se repite este ciclo una y otra vez. Y si analizas los sermones que describen esto, mm, encaja muy bien con el Big Bang y con el Big, ¿cómo se dice? No Bang, sino la implosión, ¿no? O sea, la contracción, ¿no? O sea, como que todo se expande, El Big Crunch. el Big Crunch, exactamente. Eso es, también se describe en estos como ciclos, ¿no? Estos eones, les llaman. Y pues bueno, cuando se supone que ahorita estamos en una era muy oscura, que se llama Kali Yuga. Y Kali Yuga es, pues, es una era en donde el Dharma ya no tiene el mismo efecto que antes, los lamas como que empiezan a valer madres también, o sea, que se vuelven pues ambiciosos y solamente buscan fama y empiezan a cobrar así por por dar iniciación y enseñar el Dharma, o sea, se vuelve como se corrompe la institución del Dharma, ¿no? Como suele ocurrir con todas las religiones. Y la gente, aunque les enseñes Dharma, no lo entienden o lo malinterpretan y hacen un desmadre, ¿no? Con el Dharma. Entonces, todos esos productos son síntomas de la era oscura de Kali Yuga. Y eventualmente, pues todo va a desaparecer. O sea, no va a mejorar. Se dice que dentro de Kali Yuga hay como eras, mini eras, que son luminosas, pero son así como pequeñas chispas que ocurren dentro de una era súper oscura y la era luminosa todavía no ha comenzado. ¿Y qué ocurre en las eras luminosas? Pues no hay mierda, ¿no? O sea, todo lo que estamos viviendo ahorita no existe, porque la gente empieza a volverse mucho más pura, luminosa, comprenden el Dharma, lo practican muy bien, se vuelven budas, cambia, o sea, la química de las personas, los cuerpos cambian, eso quiere decir que también se incrementa la duración, ¿no? La longevidad, ¿no? De los seres y duran más de 100 años. Todo porque hay un Dharma muy presente, ¿no? Desde que nacen hasta que se mueren y digamos que son sociedades iluminadas, ¿no? Cuando hay una era luminosa. Y pues ahorita no va a pasar, le cuelga. Sin embargo, tenemos la fortuna de que haya Dharma disponible, de que hubo un Buda, enseñó y ese Dharma perduró y después evolucionó y llegó el Mahayana y trae medios hábiles muy poderosos, enseñanzas más avanzadas que son súper poderosas como el ideal del Bodhisattva o la idea esta del vacío budista y cómo purifica toda la realidad fenoménica o las enseñanzas secretas, ¿no? Como el Tantra, que se imparten a través de escuelas como la del budismo tibetano. Entonces, la verdad es que no estamos tan jodidos porque sí hay Dharma y sí hay seres que tienen realización muy importante. Pues, o sea, no son a lo mejor Budas al 100%, pero sí son bodhisattvas muy avanzados, realizados, con un despertar, ¿no? A ver, pregunta Alma. ¿Los humanos ya tuvimos en algún momento en la Tierra una era luminosa? Seguramente, pero no esta, em, no no esta humanidad, ¿no? Y esto solamente es una teoría, o sea, estoy realmente como que deduciendo esto a partir de los sermones. O sea, previo a nuestra humanidad ya han habido otros seres. O sea, ya hubo una etapa luminosa y ya se acabó y empezó una etapa oscura que es de la que estamos ahorita, que es Kali Yuga. Y en esta etapa a la raza humana le tocó vivir en esto. O sea, si ustedes se fijan en la historia de la humanidad, siempre ha habido un desmadre. O sea, siempre ha habido un conflicto, el ser humano tiende a ser muy conflictivo y a sufrir desde que tiene uso de razón. O sea, está condenado a estar como sufriendo en samsara.
Entonces, pues, si acaso hubo un momento en que la humanidad vivió una era luminosa, no es esta. O sea, no es esta humanidad. ¿Ok? Y algo más les iba a decir. Y bueno, tenemos esta oportunidad de recibir enseñanzas del Mahayana, em, pero sí es muy importante que se comprenda también la perspectiva del Theravada, es decir, del sendero óctuple y, el, este, y los sermones del Pali Canon. Ahora, algo muy importante es que quienes practican budismo Theravada, o sea, quienes se asocian a esa escuela, no aceptan los sermones del Mahayana, no los, no les dan una validez porque son sermones que ocurrieron siglos después de que falleció el Buda, ¿no? Entonces ahí hay como ciertas divisiones. Sin embargo, esto no quiere decir que sean incompatibles, solamente es que cuesta trabajo ver cómo esta evolución, las correspondencias, por ejemplo, el Buda no hablaba de un Buda cósmico eterno como lo dice el Mahayana, entonces ahí es como que la gente dice, no, eso no puede ser válido, ¿no? Pero, o sea, entendiendo la perspectiva del budismo, entendiendo la perspectiva filosófica, pues puedes discernir por ahí una naturaleza que a lo mejor es cambiante, que no surge y que no muere, que no nace y que es como eterna, pero es es un eternalismo diferente al eternalismo que se rechaza en el budismo. O sea, por un lado dice la gente, o sea, los budistas, el eternalismo está mal porque nada es eterno, nada es permanente. Pero el Mahayana te habla de otro tipo de eternidad, en donde esta eternidad no está paralizada, ¿no? No habla de una permanencia, sino habla de que hay una naturaleza que es inmortal, que no nace y que no muere. Y eso lo puedes discernir en meditación o lo puedes discernir al hacer un análisis filosófico de las implicaciones de la enseñanza del Buda. Es decir, cuando comprendes esta metafísica, dices, no, pues sí, o sea, sí distingo algo que es eterno, pero no eterno como lo comprendemos, sino es trascendental, por llamarlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces, pues, es difícil ver esa evolución. Sin embargo, para verlo sencillo, o sea, práctico, en términos prácticos, yo el budismo Theravada lo veo como la práctica que te ayuda a dejar de ser nocivo, te ayuda a dejar de hacer daño, a hacerte daño a ti mismo y a los demás. Y luego, el budismo Mahayana te enseña a beneficiar, a que cultives virtudes hasta sus últimas consecuencias, y este cultivo de compasión y beneficio te lleva a ser un ser extraordinario. Entonces, a lo mejor logras nirvana, pero lo logras de la mejor forma posible, o sea, te vuelves como el Buda, te vuelves un Buda tú mismo, es decir, alguien que no solamente abandona a samsara, sino que se queda en samsara sin estar encarnado en samsara. O sea, es como medio contradictorio, pero se queda para seguir ayudando a todos los seres. O sea, el Buda, pues cuando se iluminó, no desapareció, se quedó ahí, ¿no? Debajo del árbol, y entonces, con su ojo psíquico, vio a todos los seres en el universo y dijo, todo el mundo está sufriendo. Entonces un dios le dijo, por favor enseña, ¿no? No iba a enseñar, pero le pidieron que enseñara porque todo el mundo estaba sufriendo. Y entonces surge la compasión y se queda en la tierra y empieza a enseñar. Entonces eso ya es como un comportamiento de bodhisattva, pero ya no era un bodhisattva, era un Buda. Sé que está medio enredoso esto, pero es así. Em,
¿Alguien tiene una duda, comentario de todo esto que les he dicho? Ay, yo tengo una pregunta. Sí, Digamos que hay a personas que son bondadosas por naturaleza, muy bondadosas, ¿no? ajá, Pero no pertenecen, bueno, son bondadosas y éticas, como en este sentido ético de lo correcto, sin pertenecer a una corriente, ya sea filosófica ujú, o religiosa muy marcada. ujú, Estas personas que igual no meditan o que se acercan a las enseñanzas del Buda, pero tienen como muy dentro esa capacidad como para decir, es que lo correcto es esto. Me queda claro, y son bondadosas ujú, con otros seres, no le hacen mal a nadie, se cuidan, hay un autocuidado y un amor propio fuerte. Esas ujú, personas se pueden iluminar o forzosamente tendrías que ser parte de una corriente espiritual, como en este ujú. caso el budismo o a la religión católica o no sé. Mira, yo ahí, hay dos cosas que te diría respecto a ese tipo de personas, que sí las hay, no hay bastantes. No voy a decir que la mayoría, porque no es así, pero las personas que son buenas por naturaleza, desde el budismo, podríamos decir que en sus vidas pasadas ya practicaron el Dharma o algo similar al Dharma, en donde cultivaron la compasión y la bondad fundamental, o sea, la buena voluntad, es algo ya que están arrastrando de sus vidas pasadas porque hubo una inercia kármica. O sea, el karma es muy bueno, es muy auspicioso. Entonces son personas que tienen ya paciencia, que son personas que hacen sentir bien a la gente. O sea, como que cuando estás con ellos, sientes un bienestar y un alivio, ¿no? O sea, ese tipo de gente muy buena. Sin embargo, si no hay Dharma en su vida, y Dharma puede ser una, o sea, cualquier tradición espiritual, ¿no? Como lo estamos viendo en el chat de WhatsApp. O sea, yo hablo mucho en términos budistas, pero eh, el amor incondicional o sagrado, pues es algo que está presente en muchas religiones, no nada más en el budismo. Entonces, si no estás ligado a una religión que esté cultivando eso, ese amor sagrado incondicional, no vas a iluminarte. ¿Por qué? Porque necesitas la enseñanza. No tienes el discernimiento para despertar. O sea, el hecho de que seas bondadoso no es suficiente para que despiertes. ¿Qué necesitas? Pues necesitas que alguien te diga cuál es el discernimiento correcto. Tú puedes tener bondad, pero esa bondad, al no estar acompañada de sabiduría, pues a veces es una bondad que no es muy hábil y muchas veces estas personas buenas toman ventaja de ella todo el tiempo. O sea, no marcan límites, no saben distinguir cuándo ayudar a alguien y cuándo no ayudar, porque necesita esa persona tal vez hacerse responsable de sí misma, ¿no? Entonces, cuando tú quieres ayudar a alguien y no tienes esa destreza o ese discernimiento correcto para distinguir cuándo ayudar y cuándo no ayudar, puedes estar atrofiando a esa persona. O sea, piensa en las mamás que sobreprotegen a los hijos y que los hijos no desarrollan pues responsabilidad, disciplina, etcétera, porque todo les resuelve la mamá o el papá. O sea, esa bondad no es buena, es bastante nociva. O sea, es más bien como bondad regida por ignorancia. Entonces, se necesita a fuerza tener un discernimiento, una sabiduría que te permita distinguir lo que está bien, lo que está mal, lo que está fuera de lugar, lo que está dormido, lo que está despierto, lo que es ignorancia, lo que es ceguera, lo que es conciencia, lo que es inconsciencia. Ese tipo de detalles te lo da solamente un discernimiento correcto. ¿Y de dónde obtienes ese discernimiento correcto? De alguien más. Incluso si tú encuentras un libro, y o sea, un libro budista, un libro clásico, y lees el Dharma, a lo mejor entiendes, pero no vas a entender al 100% todo, porque el libro, pues no te responde dudas. Entonces necesitas que alguien
te responde esas dudas que un libro no te puede responder, y esa persona es la que trae ya el discernimiento correcto, que ya realizó el Dharma, es decir, que tuvo un despertar espiritual, por lo tanto te puede transmitir ese despertar espiritual y que tú lo comprendas en carne propia, gracias a que alguien te dijo, mira, es por aquí, y esto que estás pensando va bien, pero tiene estos errores, de lógica o errores cognitivos, corrígelo de esta forma. Entonces, el maestro es quien te da esos ajustes para que de repente te caiga el 20. Y cuando te cae el 20, la bondad ya está acompañada de sabiduría. O sea, la bondad, digamos que es una de las condiciones para que haya un despertar espiritual. Pero otra condición es discernimiento, o como decíamos en el sendero octuple, perspectiva correcta. Y perspectiva correcta, pues primero se escucha, se entiende conceptualmente y luego se lleva a la práctica y se comprende en carne propia, no de forma no conceptual, sino lo verificas en tu vida, en tu experiencia, y esa verificación es la que genera un cambio irreversible en tu forma de ver y de pensar, ¿ok? Entonces, pues no, o sea, tienes buen karma, eres bondadoso, sirve mucho que seas alguien compasivo, pero necesitas lo demás, o sea, el maestro y el dharma. Y en el budismo se dice que también necesitas una comunidad de practicantes, porque si estás solo es muy difícil. Cuando hay otros practicantes, la inercia kármica colectiva se vuelve una condición para que te caiga el 20 también. Eh, Ujú. Podría hablar como una hora de eso, pero para otra clase mejor. Ok, gracias. O sea, del poder de la comunidad me refiero. De la sanga, ¿no? Sería, Sí, ¿ok? exactamente. Sí, gracias. Y bueno, otra cosa que les iba a decir, em, antes de que terminemos esta sesión, que va a ser una sesión corta de una hora, para que no sea tan pesada, es una idea muy importante del Mahayana, es el desarrollo de sabiduría. Y sabiduría aquí no es la misma palabra que, o sea, no es el mismo concepto que se menciona en el sendero octuple. O sea, tal vez en el sendero octuple se dice hay que tener perspectiva correcta, ¿no? Pero perspectiva correcta o discernimiento correcto, a pesar de que va junto con pegado con sabiduría, en el Mahayana el concepto de sabiduría es diferente. No es necesariamente perspectiva correcta. Sabiduría en el Mahayana, que se le llama prashna, es la palabra en sánscrito, en pali es paña. Prashna significa, se traduce normalmente como sabiduría, pero si analizas la etimología, pra es como trascendental, como especial, ¿no? Como superior. Eso significa pra. Y jna, Jna, se refiere a visión. Entonces, prajna es una visión superior, una forma de ver superior, una forma de ver trascendental. Entonces, digamos que es una claridad extraordinaria, trascendental, que ya no corresponde a la cognición ordinaria, ¿no? De los seres humanos. Prajna es algo bien importante en el Mahayana. Digamos que si tú tienes esta sabiduría, este prajna, quiere decir que ya entendiste el vacío en carne propia. O sea, que ya realizaste esta visión del vacío, te diste cuenta que la realidad fenoménica es vacía.
que nada posee existencia inherente. Ni el yo se puede establecer, ni las otras personas se pueden establecer, ni los fenómenos se pueden establecer. La solidez, el tiempo, la distancia, los sonidos, los colores, todo eso no se establece en tu cognición. Trasciendes el tiempo, el espacio, la idea de solidez, de materia, todo eso se trasciende. Y lo que realizas es este vacío completamente puro. Ahora, el vacío en el Mahayana va junto con pegado con la compasión. Si no hay compasión en esta realización del vacío, entonces no has llegado a la sabiduría primordial que se menciona en el Mahayana. Entonces, con la idea que quiero que se queden es que Mahayana busca en gran medida realizar la sabiduría que está unificada con la compasión universal. Es como si de repente voltearas a todas partes y vieras que toda la realidad es vacía, vacía de impurezas, y al mismo tiempo esa pureza es como liberadora y compasiva, algo así, ¿ok? Entonces esa es la unificación y eso es súper, súper mahayana. Hay muchos sermones que hablan sobre eso. La filosofía budista tiende mucho a este análisis, a entender cómo la compasión está presente en la realización del vacío. Y si llegas a eso, perfeccionas todas las virtudes, perfeccionas tu naturaleza como bodhisattva y estás como a un paso de volverte un Buda. Eso es lo que se dice. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Podemos quedarnos unos 5 o 10 minutos más, si gustan. ¿Qué les pareció el tema? Los demás que están por ahí. Colin, William, Diana, que Catherine, que no eres Diego. Ok, muy bien. Pues entonces, nos vemos la semana que entra, el lunes igual a las 8, para empezar con el sendero del Bodhisattva. Si les parece, vamos a empezar con pues una idea general de lo que es ese sendero y todo lo que implica, todo lo que se tiene que cultivar. ¿Ok? Gracias a todos y pues nos vemos. Muchas Gracias. gracias, un abrazo a todos, que Abrazo. descansen. Bye. Bye.